tomemos en cuenta que digo, muy diferente a lo que se vivió en los 90, 80 y 90, el rock and roll era de élite, o sea, solo la raza de dinero pues los tenía universitarios, acceso. en donde exactamente la trama habla de César Bono y de Luis de Alba, que son policías. Los líderes de esas películas. Pero que además no necesariamente es en la ciudad. O sea, eso también es un cambio drástico, o sea, que se van a Matamoros, que se van a también. ¿Qué otra? Incluso meto a ese mismo costal porque sí tuvo su grupo de seguidores bien. Ese es el punto, o sea que no el cine 80-90, o sea, sin ir a un punto más específico de los 90s, como el 95, 94. 97, 98. Buen día, tengan todos mis en 30 y cuarentones. Estamos en una emisión más aquí en su podcast favorito y no favorito porque yo sé que así lo es. Esto es En 30 y 40. Saludo a mi compañero y amigo Rafa Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí que nos están viendo? Muchísimas gracias. De verdad es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Como notarán, hoy traigo ahí un gripón, pero bueno, pues un gritón. Me sentí como el Loco Valdés, así como. No, sí traigo un gripón, que bueno, pues además, creo que no soy el único, o sea, estoy compartiendo con la voz del más allá este gripón, ¿verdad, mi queridísima Sharon Yandet? ¿Y baila? ¿Y qué? ¿El nipón baila? ¿El gripón baila? ¿Es una cumbia nueva? Ah, no era nipón. Ah, yo pensé que el gripón. El gripón. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa pues demasiado controversial, demasiado polémico, demasiado no categorizado. O sea, como decíamos en la tarde, sí, está como, difícil de categorizar muchas de las cosas de las que vamos a hablar porque Es como una especie de naranja recién bajada del árbol, o sea. Es que hay que abrir las capas y desgajarla porque no tiene, o sea, está todo muy generalizado, como dices. Sí, o sea, tiene muchos bemoles, o sea, obviamente para poder determinar, o sea, al principio originalmente le íbamos a poner cine de ficheras mexicano, pero pues nos dimos cuenta de que pues esta categoría como tal está ambigua. Ajá. Porque es más, o sea, de hecho es en lo que caen. O sea, de hecho es en lo que cae la opinión pública. Ajá, exacto. ¿No? Cuando no es así y ustedes dicen, pues sí, pero ya viéndolo totalmente ya desmenuzado. En la estricta forma de la concepción de como tal asunto de cine de fichera. Bienvenidos a su programa creativo. No te entendí nada, güey. Sí, o sea que sí. Realmente desde la concepción, o sea, desde el concepto como tal, pues sí dice que para que sea cine de ficheras, pues sí tenía que haber la intervención de estas damas que cobran la ficha. Exacto. O sea, que cobran la ficha, que la temática fuera alrededor, obviamente, de donde se cobra la ficha, que es el cabaret, el bar, el congal, como le quieran llamar. Uh-huh. Y una cosa importante que es exactamente en donde entra como la categoría en general, que pues hubiera desnudos, ¿no? Hubiera desnudos y que hubiera sexualización de la mujer. Que ahí te va, que justamente, y eso lo dicen los mismos protagonistas de eso, tenía su nombre. Pero como precisamente como que se generalizó y ya se perdió ese término. Pues era sí. La sexy comedia. La sexy comedia, exactamente. Pero pues al final, como dice Beto, pues se convirtió, o sea, se dio el vuelco de cine de ficheras. Y pues realmente esta conjunción, o sea, estos dos tiempos que tenemos, pues por lo menos en lo que estuvimos platicando el Beto y yo, que desde 1975, que es exactamente esta película de Bellas de Noche, en donde empieza supuestamente este asunto
Pues es donde se evidencia precisamente este asunto de las ficheras. Se acuña. Ajá. Pero la realidad es que, pues no nada más, o sea, nosotros conocemos o sea, como que del periodo de los 80s al 93, como todo el cine mexicano que salió como cine de ficheras, aunque estaban implícitos, algunas piezas que eran parte del nuevo cine mexicano. O sea, que ahí, que por ejemplo, esa categoría también está complicada porque ese nuevo cine mexicano también para muchos, o sea, dentro de esta cuestión de la separación de las épocas de cine, para muchos empieza con esta película de Sexo, Pudor o Lágrimas, o con Todo el Poder. O sea, con cualquiera de estas dos, en donde empieza esta idea o sea, sobre todo te voy a decir por qué empieza ahí como este acuñar de nuevo cine mexicano, porque las disqueras ya están involucradas y empieza con este asunto del soundtrack. Entonces, obviamente, pues sale Todo el Poder con su soundtrack, sale Sexo, Pudor y Lágrimas con su soundtrack, Amores Perros con su soundtrack, etcétera, etcétera, de la calle, Amarte Duele, El Malboro, ¿cómo se llamaba? La Habitación Azul. Uy, La Habitación Azul. Sí, o sea, tantas que bueno, que ya son más noventeras. Ya son 2000eras. 2000eras, inclusive. Sí, porque si estamos hablando de que arrancamos con algo como Sexo, Pudor y Lágrimas, ya estamos hablando de 98, 99. Amores Perros, mismo caso. O sea, ya estamos hablando de finales de los 90. Ya una nueva tendencia, ya nuevos directores. Ya es otra cosa completamente distinta. Pero sí viene pues sí, como que viene un declive del cine mexicano a partir de que se etiqueta al cine en general, la sexicomedia, la comedia, el cine más corte social, se empieza a etiquetar como cine de ficheras. Porque aparte este cine de ficheras que como te digo, igual y arranca, o sea, no estoy muy seguro porque tampoco hay mucho dato, que digamos. Se acuña este término a partir de Bellas de Noche en el 75, como que empiezan a salir varias películas con esta temática de las ficheras, pero los lugares, los escenarios, como que son muy clásicos. Muy urbanos. ¿No? Muy urbanos. Completamente urbanos. Sí, porque, por ejemplo, yo no estoy muy seguro de que, por ejemplo, La Pulquería sea una película de ficheras, a pesar de que es una pulquería. No, es más como de comedia y comedia recio, ¿no? Como tú decías, este asunto de la sexicomedia, o sea, donde se manejaba el albur, donde... Las del Día de los Albañiles también no entra en ficheras, pero es sexicomedia, que fueron esos grandes títulos, porque sí son grandes títulos a final de cuentas, ¿no? Por ejemplo, algo que sí podría yo mencionar con una película de ficheras, y me duele decirlo, primo, ni modo... Perico, el de los palotes. Por ejemplo. Sí, con Lalo el Mimo. Es así como que sí la veo un poquito más, porque sí, precisamente casi toda se desarrolla en el bar del hotel del señor Garage que sale en la el Hotel Garage, o sea que es un juego exactamente de palabras haciendo alusión a los moteles Garage. Sí, el hotel es el Perico, el de las palotas, se llama, o sea, aparte es súper corriente el nombre, y todo se desarrolla prácticamente en ese bar, y de vez en cuando en las habitaciones o en los jardines de ese hotel. Entonces, pues sí lo podía yo más poner, pero en sí hay muchísimas películas, ¿no? Por ejemplo, otra que estaba platicando, ¿no? El Mil Usos, que parece de corte de ficheras. Pero es más social. Ajá, sí, claro. Más social. Barrio de Campeones, que igual es más social, con Katy Jurado. Ahorita, ¿qué otra? Hablamos de La Lagunilla, mi barrio, exactamente. Híjole, me acordé de una película que también es de corte social, pero no sabes dónde definirla. Que era muy, es que los guiones también de repente como que los hacían, no sé si al vapor, no sé si no los revisaban muy bien, o no sé si les daban un tiempo límite para ocupar el presupuesto. Había una película que se llama 3 veces mojado, no sé si te acuerdas. También, y es de los 80 al final la película, y parece también del mismo corte, vaya.
¿no? Pero al final de cuentas no lo son. Habla de la migración, Sí, habla de la de los migración. migrantes, habla de ese Sí, de como una... de esa aspiración de ese American Dream cuando de veras era American Sí, Dream, no, ¿no? como un grupo de personas, creo que era una pareja, creo que es una familia, que lo intentan 3 veces. Y las 3 veces nada más se van quedando sin familiares y creo que el último, yo no spoileo, pero estaba buena, o sea, dentro de lo que cabe está buena. En la última el güey no llega, según yo no llega al otro lado y se queda en el desierto ya tirado, ya alucinando y ya. Y se Sí, da 3 veces. sí, ¿Por sí. qué? Porque llegan y por alguna u otra razón, y les ha pasado a algunos, los deportan. Entonces lo vuelven a intentar y los vuelven a deportar, ¿no? Es como que de lo que trata más o menos. Que ahí, bueno, obviamente, pues lo que es así como la intención exactamente de hacer el programa hoy, pues es exactamente, o sea, por eso ya no le metimos como tal así el Sí, cine no, de ficheras mexicanas. Una de las cosas que yo creo que por eso empieza la confusión es el tipo de actor. O Sí. sea, el tipo de... ¿quiénes eran los actores de este cine de ficheras o de este cine del nuevo cine mexicano? Como decíamos, o sea, en los años... Al final de los años 50, pues como que todas estas grandes estrellas, o sea, Cantinflas, Capulina, Roberto Gómez Bolaños, El Clavillazo, Resorte, el Loco Valdés. bla, 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 saltan a la tele. O sea, todos ellos saltan a la XW como radio primero y después saltan a la tele y exactamente lo que platicábamos. O sea, se vuelven o los actores de las telenovelas Ajá. de Sí, porque también las estrellas ya del cine de los 60s, ¿no? O sea, yo estaba mencionando, ¿no? Una Irane Ori, una Ajá. Fanny Cano, una Tere Velázquez, no sé, varias de esas chicas que estaban así súper de moda en el cine, brincan a la televisión, se van a las telenovelas y como que el cine se queda sin elenco prácticamente. ¿Por qué? Porque estaba pagando mejor la televisión, porque la Claro. televisión era un trancazote, estaba llegando a todos los hogares de México, la publicidad estaba pagando muy bien y sin embargo pues al cine tenías que ir, tenías que organizar tu salidita, tenías que ver, había cines que la película costaba 20 centavos la función. Y lo que hizo exactamente, y fíjate aquí, fíjate cómo se empieza a escudriñar, o sea, cómo se empieza ahí a desmenuzar todo el asunto. Exactamente lo que dices es muy cierto porque la televisión se volvió así como parte de la élite mexicana. Sí. Entonces, ¿quién iba al cine? O sea, ¿quién iba realmente al cine después de esta juventud hipiosa? Que bueno, más bien esas películas pues todavía eran así de... pues como para los estudiantes, Sí. como para el rock and roll, Enrique Sí, sí, sí. Guzmán. Que tomemos en cuenta que digo, muy diferente a lo que se vivió en los 90, 80 y 90, el rock and roll era de élite, o sea, Sí. solo la raza de dinero Pues los tenía universitarios. acceso a la música, tenías acceso a los discos, porque tenían que traerse a los Estados Unidos, los instrumentos musicales, solo trayéndolos de otro lado. Entonces, era como de élite. Entonces, todo eso englobaba junto con la universidad, junto con los grupos de amigos, los mismos, la misma tendencia Los hippie. cafés cantantes Sí. y que la casa con alberca en Sí, sí, Pedregal sí. y que de aquí nos vamos a Acapulco. O sea, todo eso, pues obviamente para el pópulo, pues no. Y entonces exactamente ahí yo creo que empieza esta determinación de quién iba al cine. Pues precisamente en los pueblos, o sea, yo por ejemplo que tuve la fortuna de trabajar con Juan Rodríguez Más, que era de esta ¿cómo se llama? De esta comunidad, de la camada de los Rodríguez. Ajá. O sea, primo de Ismael Rodríguez, pues el creador del Huracán Ramírez, etcétera, etcétera. Entonces, con Juan Rodríguez, exactamente era lo que platicábamos. O sea, ¿quién va al cine en México? Antes de Cinépolis, antes de Cinemex, o sea, cuando era así el cinito del pueblo. Bueno, estaban los grandes cines, ¿no? Ajá. Que te estaban proyectando ya películas americanas, ya te proyectaban a Van Damme, te proyectaban Sí, a claro. Stallone, te proyectaban a Seagal, o sea, todos estos héroes que salieron en los 80. Pero realmente ahí en Tepejico, Oaxaca, o sea, ahí exactamente era donde entraba esta camada que, bueno, pues empezaba
pues con nombres como Alfonso Sayas, como Sasha Montenegro, como Rafael Inclán, como el Flaco Ibáñez, como el Flaco Guzmán, como como Chóforo, César Bono, como Tuntún, como Angélica Chan, como Lin May, como Leticia Perdigón. Hay que tomar en cuenta un detalle, por ejemplo, 3 de estos comediantes que fueron como que parte de la élite de este cine, de la sexicomedia, de los que empiezan a tener éxito hacia donde vamos ahorita. 3 vienen de una, ¿cómo se llama? Se me fue el término, de una dinastía. Dinastía, exacto. En su mayoría carperos. El abuelo de estos 3 actores era Miguel Inclán. ¿Quién es Miguel Inclán? Aquellos que han visto aquella película de Nosotros los Pobres, se acordarán yo no sabía, hasta que oía uno de sus nietos decirlo, que bien marihuano empieza porque no se podía mencionar eso en esos tiempos, empieza a alucinar a la mamá de Pepe el Toro, que empieza, siempre con vieja maldita. Ese es Miguel Inclán, actor de carpa, actor de teatro, y posteriormente, cuando llega esta época de oro, pues actor de cine, sale en varias películas, normalmente sale de villano, y sus hijos empiezan a dedicarse, se meten a la carpa. Ellos siguen haciendo carpa y a la vez sus nietos empiezan en la carpa y empiezan a hacer teatro. Teatro con este corte cómico sexualizado. Y pues obviamente los 3 Inclán que vienen, no sé qué, ahora sí que vienen de la dinastía, que son Alfonso Sayas Inclán, Raúl Padilla Inclán y Rafael Inclán. Y Rafael Sánchez Inclán llegan a pues sí, son 3 protagónicos de como que tienen este nombre y entonces como viene esta caída, digamos, del cine de oro, pues es como que les ofrecen y pues llega el soporte y entre ellos y todos los que ya estaban haciendo el teatro, que pues obviamente era el Sayas, el Mimo, quien tú quieras, pues empiezan a jalarlos y empiezan a hacer este cine. Es que, o sea, es fue como muy exitoso a final de cuentas. Y además es una repetición porque es lo mismo, o sea, es lo mismo ahorita con Bichir, con Demián Alcázar, con el Cochiloco. O sea, es que al final son los mismos gremios. Sí. O sea, son las mismas personas que están trabajando, que están haciendo cosas, porque además también en esta parte de los 80s y esta loquera, pues también había este cine de culto. O sea, este cine como más cultural, como por ejemplo lo que se hacía con gente como David Evia, que estuvo muy cercano al grupo Santa Sabina, ¿no? Y que se hizo esta Ciudad de Ciegos con Maldita Vecindad y con el sax, o como Lolo, que bueno, pues era una historia completamente de barrio, ¿no? O sea, así de barrio. ¿Qué? Ya se supo quién mató a la ruca. O sea, todo eso, o sea, como era... Sí, era darle la identidad exactamente a estos nuevos lugares, a esta nueva periferia de la ciudad, como Ciudad Neza, como Tlalnepantla, como Naucalpan, como El Molino, como San Andrés, etcétera, etcétera. Y pues, obviamente... Era como contrarrestar, era como la respuesta a... Eso que está pasando con Inclán y Sayas no es el barrio, ¿no? Ajá. Esa es la comedia. Ajá, no, y al final también está revuelta. O sea, fíjate que está revuelta porque al final, o sea, digo, de una parte te ponen la parte cruda, ¿no? O sea, la parte de Lolo, de este sufrimiento, del policía Gandaya, que ya es de Manuel Alcázar, por ejemplo. Sí. Pero... Estos cuates, más bien, o sea, lo que tienen en común es que al final contrarrestan a estos güeritos que salen en la tele, ¿no? A los grandes cantantes así de Loti y la faldita y esto y el otro. Y pues los otros acá, ¿no? O sea, porque una de las características, pues, es el albur, ¿no? El hablar las cosas así como el barrio, ¿no? Con esta salida precisamente de la élite, vamos a decirlo así, que sale la élite del cine, pues precisamente se fue relegando todo lo demás. O sea, si te das cuenta, también es una cadena de consecuencias. Porque, o sea, nosotros recordarás que entre los
los que estaban en esas películas fresonas. Llegó a estar Javier Batis, llegó a estar los Socios del Ritmo, Alfonso André, llegó a, o sea, Cecilia Toussaint. Llegaron a estar todos estos músicos, todos estos grupos en esas películas de fresas, pero como bueno, hasta Rita Guerrero. Justamente, pero como se acaba todo esto, Ujú. pues se van también ellos. Pero son épocas como muy brincadas, ¿no? O sea, Sí, o sea, me está hablando de los 80, pero sí en los porque tú Ajá. estabas hablando de los 60s. Ajá. Sí, cuando se va Batis, Cuando estaba o sea, sí, cuando se van estos grupos de los 60s que Angélica tocan, María ajá, que y- tocan en la cafetería, que tocan en la fiesta, que tocan en esto, que ya todas las estrellas se van a televisión, o sea, ellos se quedan sin el escaparate. Nos dan sin chama, pero sí sin el escaparate, que era lo que les estaba dando. Entonces, pues tienen que buscar un medio. Y hay cineastas y hubo directores que dijeron, vámonos por este lado y los necesito. Claro. ¿Me explico? Y entonces empieza esta nueva ola en la que empiezan a incluir a Rodrigo González, Ujú. empiezan a incluir Que es como el cine cultural. Pero Ajá. del otro lado, así a la par, estas películas en donde exactamente la trama habla de César Bono y de Luis de Alba, que son policías, pero que son unos policías corruptos y que son unos Bueno, policías... no era César Bono y Tuntún. Pero también sale Luis de Alba, Pero sale creo de que es como comandante. Godín o algo así. No, él es como judicial. ¿Sí? O sea, es así una especie de Porque de judicial. la que me acuerdo mucho es de la de así como ves. Ah, Rico sí. día madres. Sí. Sí. Salía el Chiquilín todavía, Uy. que era herencia de las películas de los luchadores. Y obviamente todo iba alrededor exactamente de cómo estaba visualizada la raza, o sea, de cómo estaba visualizada la banda, cómo era lo naco, o sea, cómo era pues, lo corriente, lo del barrio, lo de la periferia, y cómo se exacerbaba el albur, y cómo se trataba a la mujer, ¿no? O sea, sí. ahí lo más cañón es exactamente el trato a la mujer Sí. y cómo la mujer, o sea, por ejemplo, esta escena, hay una escena donde llega el Chente Fernández junto con Resortes e inclusive Héctor Suárez, que el Chente se dedica a vender tacos de canasta y tiene un camión de volteo, y llegan a la pulquería y afuera está la de las quesadillas, ¿no? Sí, y que lo el primero Resortes que se pone hace, bien agresivo. que lo primero que hace el Chente es exactamente No. albureársela, ¿no? No, el Chente habla tranquilo. Y de repente Ella. sale el Resortes, te voy a enseñar cómo se hace. Y sale, órale, bla, 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 Sí, bla, sí, bla, sí, y sí, la sí, quita, sí, 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 sí. ¿no? Sí, Sí, porque sí, venía, sí. porque normalmente... Pero qué si ustedes- Chente. Chente Fernández. Normalmente Ok. Vicente Fernández en sus películas, yo creo que la mitad y la otra mitad ya era exitoso, Ujú. pero la mitad de sus películas viene del pueblo a progresar Sí, a la ciudad. sí, 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 Entonces, como que siempre tiene esta cuestión de ser muy noble, muy bonachón, no grosero, no nada. El galán. Hasta que se junta pues con la raspa. gente más, sí, con gente más maleada y entonces ya empieza Ajá. a hacer su círculo de amigos. Y entonces ese es en este caso con el camión que dices, justo es eso, él viene bien amable con la señora y todo y le dice, no, a ver, no te va a ver, Porque además yo el lo hago". camión está también... Y ya sale el Resortes pero se va con Tokio. Y además el camión está repleto de frases también así célebres, Sí. ¿no? Así de ¿por qué no me la das? O sea, así de estas... Sí, pues el barrio, Pues sí, de las que que no sabemos que Sí. además estigmatizaron al barrio, ¿no? O sea, además se estigmatiza... como que esa era la idea, ¿sabes? Pues sí, exacto. Ajá. Y, Sí, porque, o porque aparte el cine, o sea, a partir de eso el cine empieza a tener esta degradación. O sea, se viene para abajo en un punto en el que precisamente los que veían cine mexicano, pues era el mismo barrio, ¿no? Se burlaba de sí mismo. ¿Por qué? Porque era tan inverosímil eso, tan extremo, lo llevaban tan al extremo, esa comedia alburera y súper raspa, que el mismo barrio pues, se burlaba y se reía de esa exageración. Y sobre todo, ahí hay algo también súper importante que hay que tomar en cuenta, que exactamente toda esta gente, todos estos campesinos de Hidalgo, de Comala, o sea, de estas poblaciones que no estaban céntricas, o sea, que no estaban en el Distrito Federal, pues obviamente veían aspiracional a todos estos cuates que tenían ese chance de encontrarse una Angélica Chaín en un burdel y pues poder tener ¿Qué sexo con pasaba? ellas.
Y pasaba. Es que sí, o sea, era como esa aspiración de hoy, pues voy a estar con Lin May o con Sasha Montenegro, o sea, porque al final, pues esa era la intención de esas películas, claro. o sea, todo estaba alrededor de pues era así como un mexicano aprovechado, ¿no? O sea, que la banda era aprovechada, era culé, era muy sexosa, sí. era muy alcohólica, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues imagínate para esos de Comala o de Ajá, sí, Tizayuca, pues era la aspiración. Sí, claro. O sea, era la aspiración de ponerte hasta las chanclas y pues llegar y decirle a tu señora que te hiciera chilaquiles porque estabas muy borracho, ¿no? Sí, ándale. Y como con esa de ya llegué, vieja, dame de comer. Y aparte Sí, darle claro. de comer a mi compa, ¿no? Sí, O sea, sí, muy al estilo Chattanooga. Y entonces también, obviamente, pues bueno, las pero diferentes... también era como la venta de una vida fácil, ¿no? Ah, Claro, exacto. por supuesto, porque, y volvemos al Exacto. punto, esta es una de las justificaciones, no justificación, pero una de las porque podemos dar razones por las que dicen que los medios siempre han estado coludidos con esa, o de acuerdo con esa falta del progreso. Si tú basas en ese tipo de películas tu vida, pues entonces te quedas en la misma línea del personaje que está interpretando Sayas. Que normalmente es un cuate que no tiene trabajo y que anda haciendo chambillas o que anda robando O transillas. Ajá, sí. Entonces Chambillas o transillas. se quedan en ese Y que en esa mágicamente llegaba la comida a la mesa. Sí, Ajá, y que exacto. además, exacto, o sea, tu chava no se iba a ir, ¿no? O sea, le ponías 30 veces el cuerno y ahí seguía y lo único que te decía es, ay, Alfonsito, no sigas siendo tan mujeriego, ¿no? O sea, sí, porque al final alcanzaba para el alcohol, ¿no? Ajá. Aunque hubiera, aunque vivieras en una vecindad así del tiro y que muchos de los enredaderos también eran exactamente eso, ¿no? O sea, era como esa aspiración exactamente Sí. de ver a tu vecina en toalla, ¿no? Sí, Cuando sí. se acababa de bañar, en el baño comunitario. O sea, muchas cosas que además, que exactamente vuelven a estas películas, como decíamos al principio, vuelven pues esta categoría de cine de ficheras, ¿no? No, ya, más bien el que se acuñó, yo creo que es el término que estás buscando. El término al que te refieres es empieza a verse como un cine como que muy igual. O sea, ves la película en la que protagoniza Sayas y hace algo, ¿no? Pero ves la de Luis de Alba y es igual. Y ves la de Inclán y es igual. Entonces, como que ya se empiezan a ver películas que parecieran hechas al vapor. Empiezan a hacer películas que salieron por obra y gracia del Señor. Y entonces se acuña este término que se les llamó Mexican Churro o churro mexicano. Sí, claro. Entonces exacto. ahí viene ya este tema de que las películas ya se hacían en masa, como que tenías que hacer 50 películas al año y las hacías porque se iguales repartió un y muy dineral. rápido. Porque se repartió un dineral desde Fidecine. O sea, esa era la onda. O sea, que abrían la llave, rodaban los dólares y pues era graba lo que puedas. Entonces era así o sea, porque el nivel también de guionistas, de directores, pues evidentemente eran gente, insisto, o sea, que tenía estas herencias de las dinastías, ¿no? Que tenían la camarita, que tenían estas máquinas de audio, las Nagra. Sí. Y entonces, obviamente, con eso podían pedir estos créditos a Fidecine, que habría, o sea, lo operaba Margarita López Portillo. Entonces, pues era como, pues ustedes dense, ¿no? No me importa lo que saquen, o sea, mantengan al pueblo entretenido. Eso. Pues, ¿cómo mantienes al pueblo entretenido? O sea, si la tele te está poniendo güeritos y está entreteniendo a esta elite y está manteniendo a esta elite pues cada vez más cerca de los gringos, o sea, porque la tele lo que todo el tiempo te decía era, sí, claro, o sea, tú acuérdate de los comerciales, o sea, los comerciales eran en un 99.9% güeritos. Sí, o sea, eran güeritos y güeritas en todos los programas. Excepto los de en febrero son las inscripciones. Sí, exacto. De ahí O sea, en fuera todo todos eran- lo que fuera comunitario, pues sí.
pero acuérdate de la tele, o sea, Sí. acuérdate quiénes eran los conductores, quiénes eran las estrellas de la tele, pues sí. Entonces, Sí. obviamente, pues al pueblo eso no le jalaba, o Sí, sea, ¿no? no tenías una vecina que se pareciera a Yuri, o no No. tenías un vecino que se pareciera a René Casados. O sea, tú No. tenías un vecino que se parecía al Tuntún Sí. y tú tenías una vecina que se parecía a Leticia Perdigón. Entonces, obviamente, ¿qué hacías? En el cine, pues lo que hacías era encuerar a Leticia Perdigón, y entonces ya tú como asistente del cine, pues tenías todo esta Sí. pachequez Sí, ya mental. lo traías sesgado, claro. Ajá, de decir, ay, ahora voy a hacer acá el mofles, Sí. ¿no? Por ejemplo. O Ok, sea, que se iba a esta parte del taller mecánico en donde sin ningún reparo, pues dejan al mecánico como un vil tranza a la élite, ¿no? Que Sí, tenía auto. Pero ¿qué crees? O sea, ahí lo que ve el pueblo es inteligente. Quiero ser como él. Exacto, o sea, es la quiero ser el aspiración. Mofles. Pero deja en evidencia Sí, que, bueno, sí, pues claro. en México los mecánicos son unos pasados de lanza, que lo único que quieren es sacar para sus caguas y en la noche ir al burdel donde va a estar Sí. bailando con cocos Lin May. Te ponen en tu motor juntas que donde no van. Silicón de ventana. Perdón. Y entonces Traumas. eso es lo que queda como Sí. como dos partes muy, Sí, no, muy marcadas. definitivamente. Y en medio, así, estos asuntos de lo platicábamos, o sea, de este cine que de repente pues intentaba hacer lo social del asunto, ¿no? Como Puños Digo, de Oro. Barrio de Campeones. Barrio de Campeones. Sí, siempre se te va. Sí, siempre se me Sí, olvida no, es que esa. sí, te juro que la quise ver con otro ojo una vez. De hecho, incluso, porque yo ya la había visto 2 o 3 veces. Y la película pues se me hacía muy del corte de... ¿Por qué? Porque son los mismos lugares que utilizan en los churros. Es el mismo lenguaje. Es la misma iluminación, incluso las mismas encuadres, la misma fotografía que utilizan en las películas de ficheras y en las de albures. Entonces, como que era así de, película corriente. Entonces, un día me di a la labor de no voltees a ver la pantalla, escucha todo lo que te dicen y a ver qué agarras. Y empiezas a oír una película diferente a lo que ya te tenía sesgado el mercado. Pero eso era lo que pasaba. O sea, realmente eso Y era lo entonces que te das cuenta pasaba. que es una película social, que no era una película Igual y de albures. repente desde los títulos, ¿no? O sea, desde los títulos, o sea, Sí, los también. verduleros, ¿no? Más buenas que el pan, ¿no? Yo creí que no existía hasta que encontré hace sí, poquito el título. Sí. Mis primas no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? No sé, o sea, 1000 títulos y desde los títulos ya no había ese sesgo, ¿no? O sea, porque antes, bueno, pues obviamente era así como intentar el albur desde el título. Sí, pero sí. ya de repente, pues era el Callejón de los Milagros. Ajá. Y veías a Bueno, ya te estás adelantando mucho porque empieza, o sea, 87, o sea, no es tanto. no, el Callejón es 96. No, Por salió, feos. pero se grababa muchísimo antes. O sea, Sí, no pero es 96, pero todavía no entra en esta nueva categoría. A ver, es Bernal, es Salma Hayek. O sea, me los vas a agarrar de Puros 15 años a Televisa. hacer una película tan fuerte como El Callejón si quieres hacerla en los 80. Pero todavía entra en esa misma categoría, porque al final, o sea, ve Fíjate cómo que yo no la pongo en la misma costal, ¿por qué? Porque es un estilo, aunque está más fuerte la película, es de Ripstein. es un estilo muy como Es del 95. fíjate como nos hizo 95. Iñárritu con Amores Perros. Ujú. O sea, Ujú. son De tres en un historias. mismo momento las mismas tres perspectivas distintas de una historia. Entonces, No, y además ya había cambiado muchísimo sí, ya había México. cambiado mucho, sí. Y además, lo que tiene Callejón de los Milagros es que precisamente está hecho con un presupuesto de la fregada. Que a la fecha el audio está dañado y el audio no sirve, ¿no? Ahora, Que es diferente a que sea una película muy vieja. antes de... Pero sí refleja un poco de cómo se vivían las vecindades en aquellas épocas. Sí, y es que Pero ¿sabes ya qué? es algo más moderno. Sí, es más moderno. O sea, incluso Salón México se ve muy vieja y Salón no lo México. es. Porque pues también en esa misma época
salió como agua para chocolate. Ajá, es también está representando otra época, te digo, Salón México y otro también. Contexto y otro lugar, porque Ajá. eso es provincia. Sí, exacto. Exactamente, y es seguía, todavía ajá. más arcaico que la Ciudad de México. Y en todavía esos hay tiempos. otro filo, o sea, ahorita hablando exactamente de esto, o sea, de este enfilamiento a un cine mexicano, pues ya un poco más, pues sí, más pensado, más pro. Está todavía cuando nace esta filial que se acaba llamando Videocine, ¿no? Videocine. Que obviamente pues ven el triunfo de estos personajes como Leticia Perdigón, que pues se vuelven los ídolos del barrio, ¿no? O sea, Carmen Salinas, Sayas, el Clan, o sea, Digamos, todos ellos. ajá. Y en medio, cuando nace Videocine, pues lo que hacen es exactamente meter a sus artistas a estas grandes producciones y Ajá. nace otra rama No, que no también. era videocine, ahí te va. Cuando como que empieza a detenerse este asunto de los presupuestos y de Fidecine y todo este rollo, que es cuando empiezan a bajar este asunto ya empieza a disminuir el asunto de las sexicomedias y el Sayas y esto, y que las empieza a patrocinar los malitos, porque ya las últimas películas ya no estaban financiadas por el gobierno ni por un fondo, No, sino pero por los pues ya malitos. ajá. Llega, más bien se llamaba Televicine. Televicine, pero Empieza a jalar estrellas que hicieron carrera en cine. más- fíjate, por ejemplo, Ajá. acuérdate de esas películas que iban en serie. O sea, se agarraban, yo creo, contratos así de puta, firmé a Pedrito Fernández, por Sí, Televicine traía a Pedro Fernández, traía, ¿qué te gusta? Gloria Trevi, Magneto. a Luis Miguel mismo. No, pero Luis eso ya es Miguel, mucho más para allá. O sea, Pedrito Fernández, o sea, yo creo que sí, en esa Vacaciones del época. Terror, con Tatiana. Bueno, y todavía Pedro más Fernández. para allá. Esa sí se me hace que ya era un consorcio más pensado, pero por ejemplo, el Ya Nunca Más de Luis Miguel. Pero es meterle Televisa, meterle dinero. El al cine. Fiebre de Amor, ¿no? Pedrito de Fernández hizo La 10,000. La de la mochila azul. Que fue de las Exacto. más... No, que es pero grabada en Estados Unidos. Coqueta. O sea, Coqueta Coqueta. es uno de esos, como tú le dices, de esos churros Sí, mexicanos. churros, así Mexican de, churro, sí. De Coqueta también hay otro que se llama Pandillero, con el mismo Pedrito, ¿no? Pandillero, pues sí, sí, claro. que es una fusión muy extraña Que es la que entre... utilizaron para vestir ahora el documental con Mario Besares, que es un musical, y pasan escenas y con la canción y pasan como van llevando a Besares al Delincuente al soy, delincuente soy, delincuente soy. Está buenísima, Sí, porque precisamente Mario Besares sale coreografiando esa Delincuente soy. esa canción. Por ejemplo, también, o sea, otra de los grandes largometrajes de esa época de Televisa, pues Cachún, o sea, la película película. de Cachún, claro, Entonces, sí. también está esa otra- fila sí, es otra que línea. también llega a los pueblos. Entonces, era esta combinación precisamente pues, la primera función era Los Verduleros 3 y la siguiente función era Coqueta, ¿no? Ajá, y así. Con Pedrito y Lucerito. Sí, y empieza a agarrar fuerza Televisa con esto, con Televicine, y empieza a hacer como que película así con sus estrellas y y también muy churrazos, la verdad. Se acaba o baja este mercado de las sexicomedias, y entonces los malitos empiezan a crear las Sí, claro. películas donde Que salieron ese ya es otro tema. gente Valentín como los hermanos Trujillo. Almada, Valentín Trujillo, sí, y algunos algunos- Señor de voz, David, ¿qué se llama? ya, los Reynoso, los Reynoso. hermanos, Reynoso, los hijos de David Reynoso. Y que empiezan ya a sí. filmar cosas de... también salía el Chiquilín, por ejemplo. Sí, también estaba. No, salieron varios, o sea, yo me tocó ver una que también empezaron a hacerse, estas no salían en cine, estas eran videohome, que se le llamó el videohome, que eran películas que solo estaban en los En videoclubs, VHS, en VHS. Llegaron a salir los hermanos Araiza en esas películas, llegó a salir, creo que
Andrea Legarreta, Maribel Guardia, o sea, sí llegaron a Rosa salir. Gloria Chagoyán. Bueno, se hacían de Televicine, por ejemplo. Pero ella salía en Lola mil- la trailera. Pero también salía, además de ser Lola la trailera, también salían las de Fíjate, sí, entonces, Valentín o sea, Trujillo. sí había ahí un rollo medio Y Valentín raro. Trujillo, tú te lo llevas a algún pueblo en Puebla, Oaxaca, nomás, es un héroe. Una estrella, sí, o sea, Pero- O sea, es el Van Damme mexicano. casi. Pero bueno, ellos ahí dicen que bueno, dentro de ese Ajá. Género. estaban así ya clasificados el cabrito western Ajá. y el mexploitation, que bueno, Sí, eran las temáticas. eran como de las que ya mencionaron, pero que sí estaban como categorizadas Sí, de hecho, ese de tipo narcotráfico películas- y de deportados y Sí, así. justo como eran películas que no estaban hechas para cine y como tenían una distribución bien rara, llegaron a caer muchas de esas en Estados Unidos para la comunidad latina y sí eran muy exitosas en ese lado. Pero sí, también. Y justo ahorita estaba acordándome de algo que tenía que mencionar y ya se me olvidó. A ver si al reto lo recuerdo otra vez, que pasó en los 80. Pero sí se vuelve como una lavadora, o sea, porque Sí. exactamente ve la combinación. O sea, como al final de la sexicomedia, de ficheras, de este cine de culto nuevo mexicano, al final, por ejemplo, estas de Valentín Trujillo, meten como un poco de todo. O sea, meten muchos balazos, meten mucho asunto, pues sí, social de otras partes, Sí. que no necesariamente son Los la hermanos ciudad. Almada eran los líderes de esas películas. Eran Pero los que además no necesariamente es 80% en la de esas ciudad. películas. O sea, eso también no, es un sí, no. cambio drástico, o sea, que se van a Matamoros, que se van a Tampico, que se van, o sea, como que se mueve todo en otros lares. Sí, en El Paso. Pero que al final también combina esta parte, o sea, también una cosa muy pues que también fue icónica para la catapulta de estas películas, pues sí, las escenas sexosas. Ah, Las claro, escenas tenían, sí. sexosas sin censura. O sea, sí, donde de plano sí eran los cuerpos desnudos. Y es que- inclusive los mismos actores y actrices, Oye, ajá. pues cuentan de los miles de trucos. Sí, no, y ¿no? Televicine lo llegó a hacer, ¿sabes? O sea, Televicine llegó a hacer ese tipo de cosas porque también hizo películas así muy policíacas. Estas no eran películas, sino eran más policíacas. Donde justamente también actuaban los Reynosos, Ujú. donde actuaba ay, ¿cómo se llama este actor? Ay, se me olvidó que de repente, era galán en los principios de los 90, que a veces salía con bigote, a veces salía sin bigote. Bueno, salía Gabriela Goldsmith, salía Diana Golden. Diana Golden. Salía incluso Lorena Herrera ya como damisela en apuros. Empezó a agarrarse también como que la respuesta a estas películas que hacían los malitos, como que fue una respuesta de Televicine de hacer películas de policíacas. Ujú. Y como estaba haciendo un hitazo también, pues ya sabes, El Duro, no sé, Tango y Cash y todas estas películas, pues como que dijeron, por ahí está la onda. Esa es muy buena. Sí, la diferencia es que, pues allá estaban bien mames y aquí estaban bien gordos, ¿no? Entonces había Había su lenguaje- idiosincrasia. Sí, allá se recurría mucho a la broma para hacer para Y acá para pelear, y aquí era muy de palabrotas. Entonces, Sí, era mucho el albur. O sea, eso es lo que te digo que se mantuvo. O sea, por eso te digo que hay una fusión, porque al final, pues estos nuevos cineastas otra vez vuelven a heredar los equipos. O sea, otra vez por ahí se ven muchas producciones de Rodríguez, muchas producciones de ciertos directores que ya tienen como La Dinastía. Sí. Changuerotti también salió claro, muchísimo claro. en estas. Y manejaban mucho este asunto de Dimsisa Cine presenta a su claro, actor exclusivo. Claro, o sea, Valentín Trujillo. Sí. Y entonces ese tipo de cosas, pues sí, hacen una fusión muy fuerte de lo que venía con estas categorías del sexy, Ajá. de la cultural, Sí, social. y después de eso, ya como que ya fue chole, ¿no? O sea, fue mucho de eso. Y entonces Televisa se va por la fácil. Ujú. Agarrar a sus estrellas y hacer Que ahí películas. es donde lo que dices. Y entonces ya Ahí viene ya entran. Pelo Suelto, Exacto. Cambiando el Destino, nace una maravilla, no sé de mi sarcasmo, del cine mexicano, llamada La Risa en Vacaciones. La risa en vacaciones.
Nace la historia de Octagón. Salen las películas de nace, luchadores, pues, o sea, ya se van a la fácil. Sí. Se van a la fácil y pues terminan siendo churrazos todas, todas, incluso las de Magneto, las de Gloria Trevi, las de quien quieras, churrazos. Pero llega una nueva etapa en el cine, donde se cuentan historias, pues es que no sé si decirlo como comedia, algunas comedias románticas, algunas comedias de situación, que es a lo que se le llamó el nuevo cine mexicano, que arranca con películas de un actor que estuvo muy poco en tele y que se pasó al cine, Alonso Echándome. Como películas como Ya la hicimos, películas como Las delicias del matrimonio con Regina Orozco, películas como Elisa antes del fin del mundo. Yo tomo como de las últimas de esa tirada, de esa generación, ya es como de las últimas Elisa antes del fin del mundo, pero vienen estas películas como Agua para Chocolate, incluso El Callejón de los Milagros, Salón México, Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, ¿qué otra? Incluso meto a ese mismo costal porque sí tuvo su grupo de seguidores bien y sí estuvo 2-3 veces en canales populares, El Bulto. El Bulto, sí, claro. Pero ya son películas noventeras, o sea, todo esto ya viene en los 90. Y más como de la UNAM, ¿no? O sea, sí. más así. Viene como Agua para Chocolate, que como les decíamos, ya los presupuestos son muy pocos, ya son muy bajos. Las películas salen como deben de salir. Y más bien como pueden salir. Y justo le pasó a Alfonso Arau, que esta película, primero, sueldos bajísimos para todos los actores. Prácticamente el presupuesto se lo gastan en el protagonista, que es un actor italiano, que pa' colmo no hablaba bien español. Algunos actores sí fueron casi de favor. En todo este rollo resulta que pues, los presupuestos estaban tan bajos, otra que está entre que sí, entre que no. Rojo Amanecer, sí, claro. Es que exactamente ese es el punto, o sea que no el cine 80-90, o sea, sin ir a un punto más específico de los 90s como el 95, 94. 97, 98. No, porque está El Callejón. Ya es nuevo cine mexicano. Ya empieza a perfilarse. Yo creo que ya esta ola que vivimos hasta el día de hoy todavía, ya viene, que es la era Iñárritu, que es la era Cuarón, que es la era del Toro. Yo creo que ya es mainstream. Sí, ya arranca como a partir de Amores Perros, de Todo el Poder, de todas esas películas, de finales de sí, los ya 90. es una racha ya sí. punto Pero en ese Callejón, antes de eso está Lisa, antes de eso que están no tiene todas una estas. categoría como tal. O sea, no la tiene porque O sea, le te digo, llamaron nuevo cine mexicano. no, porque el nuevo cine mexicano era exactamente que no era de desnudos ni con sayas. O sea, era Ni con sayas. O sea, era Lolo. Se supone que de manera oficial el cine de ficheras acabó a finales de los 80 Sí. y fue por una cuestión también social en el cual pues a la gente se le hacía como tirar el dinero a la basura. Es que ya. El presupuesto que se les está otorgando y por otro lado porque empezaron a cerrar los cabarets y todos los tables y todo lo que había y entonces pues ya era como ya muy pero muy mal visto. Sí, claro. Todo ese como Sí, ya no pues tenía... lo que promovían. Sí, no, ya no tenía razón de ser ese cine, sí, definitivamente. Claro. Sí, no, está bien. Entonces, viene este cine en el que, te digo, ya viene más el cine de Alonso Echándome, de Roberto Sosa y todos estos actores. Que en ese cine, te digo, o sea, es ya otro chip completamente distinto. Y entonces, todavía algunos de esos comediantes de aquella época como que precisamente buscan financiarse por medio de los malitos para seguir haciendo ese cine, pero pues definitivamente su era se acabó. Y de repente se empezaron a dispersar porque empezaste a ver a
no sé, a Carlos Bonavides empieza a pedir chamba le dan en Canal 5 y después se va al Canal 2 y tiene éxito en las telenovelas. Chóforo se va con Don Francisco, Saya se va con Don Francisco. O sea, empiezan a dispersarse y ya no, porque ya ni siquiera el show nocturno ya no les da, porque ya no había centros nocturnos de ese estilo, entonces ya no tenían para dónde hacerse. Que todavía, o sea, que más bien, no es que no hubiera, sino que más bien los que habían, pues obviamente estaban súper mega acaparados. Sí. O sea, se fueron a algunos hoteles de la ciudad. Sí, o sea, estaba... Y obviamente, pues, o sea, Polo Polo no lo soltaba, Pero yo me acuerdo que... Bueno, Polo Polo armó el Cuevón. Que también, ya lo acaparaban shows ya más enteros, como por ejemplo José José, o sea, ya no le daban espacio a... Sí, era de centros, ese era de centros como el Patio, como el Crown como Plaza, el Premier. El Regis. El Regis, bueno, ya se había caído. Ah, cierto, ya. Sí, pero sí, exactamente, pero entonces, por ejemplo, gente como Polo Polo arman lugares como el Cuevón. Se arma el Prestige, creo que era otro que era para que se hiciera comedia. Y entonces empieza a ver, pero por ejemplo, cuando llega Ortiz de Pinedo a hacer en televisión lo de los comediantes, ya se habían retirado todos estos que pudieron haberse agarrado su segundo aire. Y pues ya no. Pero la tele todavía no se los iba a permitir, porque pues obviamente sí, toda esa camada pues seguía mucho en la cuestión de la carpa. Todavía mucho iba alrededor de los chistes albureros. Sí. O sea, sí, todavía no creo que pocos se cuadraron a lo que estaba presentándose. O sea, el Flaco Ibáñez se cuadró. Se cuadró César Bono, se cuadró Rafael Inclán, o sea, muy poquitos fueron los que dijeron, vamos a darle por este lado porque nos vamos a morir de hambre, ¿no? Sí, claro. Pero al final, exactamente por eso, como decíamos al principio, o sea, esta época conocida o determinada por el Vox Populi como el cine de ficheras, que no necesariamente es que sea de ficheras, pero desde el 80 hasta el 93 está considerado como la época del cine de ficheras y la en época México. más denigrante del cine mexicano, más completamente, la más chafa, la más aunque cuenta Jorge Arvizo, el Tata, que en una ocasión ellos estaban haciendo gira, creo que en una obra de teatro, ya sabes, de esas obras. Hipocarp. Y estaban con Maribel Guardia y estaba, no me acuerdo quién más, creo que el Sayas, creo que el Inclán y todo esto, y estaba el Tata en ese elenco. Y cuenta que en una ocasión hacen una rueda de prensa, está en los 80, y que era impresionante la cantidad de medios internacionales que estaban intrigadísimos por el éxito de las películas de ficheras que estaban haciendo en el cine mexicano, y era un suceso a nivel internacional lo que estaban haciendo. Ahí entra el kitsch. Exactamente ahí es en donde entra el kitsch. O sea, donde se presenta esta realidad de las comunidades periféricas de la ciudad, de una ciudad tan grande como México, que todavía no tiene pues esa realidad o ese asombro por lo norteamericano, en donde esta cuestión localista pues todavía habla de tu vecina de enfrente, de tu bar de la esquina, de bajarle la novia al carnicero que está atendiéndote al lado de tu casa, ¿no? O sea, entonces exactamente eso es lo que volvió. De la viuda de tu compadre. Ajá, exacto, los entierros, ¿no? O por ejemplo, yo hablé en este de la viuda del compadre, no del entierro, no me fui tan lejos. o por ejemplo, estas películas más ingenuas, ¿no? Que al final también acababan en eso porque estaban pensadas como para que las viera toda la familia, pero al final también estaba repleta de albures y nalgadas y no sé qué. Por ejemplo, los ladrones de la carcacha gris, por ejemplo, que eran Sayas, el caballo, la pelangocha, Tuntún, o sea, pues era igual puro. Y aunque estaba ingenua y estaba más pensada así también como más light, digamos. La saga de Gómez,
Ay, ¿cómo referencia. El de Gómez. Ay, por Dios. ¿Gómez Bolaños? No. ¿Gómez Morín? No, que tiene un hijo pelón. Héctor Gómez. Héctor pero su papá Suárez. También hizo toda una saga de películas del Miluso. El Miluso, sí, era un corte totalmente social, sí. Cómico. Bueno, es que es trágico. Era una crítica también, ¿no? Sí. De pues él que venía como pues de pueblo a la ciudad, el abuso. Sí, era el tema. Sí. Pero eso es a lo que vamos. Se ve al final opacada por el lenguaje que se maneja tanto en la ciudad como en el medio, como en el cine, como en este tipo de películas. Ahí es donde se ve opacada la temática de películas como el Milusos. Sí, claro. Exactamente. Y que a lo mejor no entran tanto en la categoría de fichera, ¿no? O sea, de películas ficheras. No pero está dentro de esa. ¿Cómo esa... hacía Chattanooga? Cuando que le daba ánimos al Milusos. Milusos. Pero cuando están en la cárcel, ¿no? Sí. ¡Échele! ¡Llegue a su pueblo! ¡El taxi! ¡Vámonos! Porque además exactamente volvemos a la aspiración. Chattanooga. Ajá. Sí, no, ya acá agarrándose el peluche en el estuche. Ajá. Pero exactamente son las épocas. Ajá. O sea, porque también hoy el kitsch en todas las películas, absolutamente todas las películas mexicanas, así como en aquellos tiempos, todas las películas mexicanas tenían que llevar albur, alguna encuerada y algún cabaret. No importaba si era Lolo o Los Verduleros. Sí. Es lo mismo que pasa ahorita con el kitsch de todos se tienen que meter mota, güey. O sea, en todas las películas, así sea la regia más regia, o cómo se llamaba esta película bien churrera, o las de Marta y Gareda de cásense cuando puedan. Al final, en algún momento alguien se mete mota, güey. Entonces, o sea, son como esas temporadas kitsch. O sea, por ejemplo, esta parte, ¿no? O sea, de Amores Perros, o sea, de cómo entra muy a huevo ese rollo de que son pues bien grifos, ¿no? O sea, pues eso aquí, ¿no? O igual, en tu mamá también. En Amarte duele. Sí. O sea, entra como muy... Entra como muy a fuerzas esas cosas. Entonces, es exactamente lo mismo. Y al final también marca exactamente esa época real de cómo eran las cosas. O sea, cómo se trataba, o sea, por ejemplo, de estas ficheras. O sea, ¿cuántos no vimos que también engañaban al indito? Sí. ¿No? Y entonces, ¿cómo eran vistos los indígenas? Pues exactamente así, ¿no? O sea, como una de dos, o era el indito tranza o el indito pendejo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, y todos esos clichés que pues al final pues siguen siendo parte muy importante del cine en México. Sí, no, a final de cuentas sí te marcan una... Si las ves sin ganas de ver la trama, sino ver lo que traen, pues sí te das cuenta cómo era una sociedad en esa época. Que te digo, o sea, te lo platicaba yo antes de empezar, horas antes, yo nunca fui de ver este tipo de películas. O sea, te digo, vi Perico de las Palotas porque salía mi primo, pero no fui de ver este tipo de películas y incluso ese mismo sesgo que me dio este asunto de las películas de ficheras y de albures me hizo no ver películas posteriormente, como me rehusaba a ver películas como El Bulto, que está muy curiosa la película. Me daba repulsión ver películas como esta que decíamos, la de Ana Bracho, que te decía de Claudio. Ajá, la del castillo de... El castillo... De la pureza. El castillo de la pureza. Uh-huh. O sea, varias que te daba repulsión porque... Pues sí, porque ya inmediatamente... Que el lenguaje y todo te iban a llevar a lo mismo, ¿no? Entonces, como que ya te vas dando una idea de cómo ha funcionado incluso la sociedad al paso de los años, y te das cuenta con las películas cómo funciona la sociedad a través de los tiempos y por qué les gustaban ese tipo de películas, de ese tipo de cine.
Sí. Es que al final son retratos y está muy marcado, ¿no? Está muy marcada la época. O sea, porque en los 80s está plagada de estas películas ficherescas. Pues exactamente por eso, porque la tele estaba empezando a tener mucho auge en la élite. Y entonces, obviamente, la separación era abismal entre la élite y obviamente... O sea, ahí sí para que veas, sí, no todos éramos iguales. Sí, ¿no? O sea, ahí sí veías, obviamente, a la gente que se podía ir a Estados Unidos así como... Sí. Y el acceso a un montón de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí sí estaba abismal la... Sí, cuando el sueño me acuerdo de cualquier familia era... El límite no era, o sea, bueno, el máximo no era llegar a Estados Unidos, era llegar a Disneyland. Sí, exacto. Y ya, o sea, ese era, wow. Hoy en día, pues, la cosa cambia, ¿no? La cosa es diferente. Mucho porque hay muchos accesos y hay muchos... Incluso a mí se me hace un poquito fuera de época Amarte duele. Como que esa brecha, ¿cómo decirlo?, de estatus, ya no estaba tan marcada como en la película. Sin embargo, sí, necesito que me digas, porque yo, en el momento en el histórico en el que vivía yo no estaba tan separado yo no veía tan dura esa brecha, tan lejana. Sin embargo, uno que traía el pelo verde porque era rock and rollero, porque le gustaba la Lupita, porque... pues obviamente estaba esta cuestión de que si llegabas a, no sé, al News con tu pelo verde, pues te sacaban a patadas. No, claro que no. Entonces, más o menos es esa Amarte duele. Y hoy es curioso, hoy si no traes tu pelo verde, rosa o azul, eres un bicho raro en Ciudad de México. Exactamente, entonces ve cómo cambia, ¿no? O sea, es lo mismo que te decía, o sea, cómo antes era ofensiva una película de ficheras y hoy se vuelve como kitsch porque pues obviamente estos nuevos jóvenes pues descubren esto y es que pues hablan igual que ahorita, güey. O sea, nada más que pues estos jóvenes pues a lo mejor no directamente son no son de la periferia o no son del barrio directamente, pero pues están culturizados pues con esta onda, ¿no? O sea, de estas personas que vivían en la periferia en la infancia y que se superaron y que tienen hijos y entonces, bueno, pues obviamente son ñeros, pero el hijo ya es como un ñero fresa, ¿no? Sí. Entonces, o un ñero pudiente, ¿no? Y entonces esta categorización de ñero como tal, que era precisamente el compañero, el vecino que hablaba como igual, porque tenían las mismas broncas, pues ya este ñeris, pues ya más bien lo agarra como kitsch. O sea, ya es un rollo así como de, pues es que yo veo Valentín Trujillo, pero pues porque es kitsch, ¿no? Sí. Entonces, sí, ya es otro. Y ya ese otra kitsch, manera de verlo. Bueno, pero también ese personaje en la vida real, pues ahora es el que tiene dinero, entonces... Sí, también. Sí. O sea, por ejemplo, yo recuerdo en 99, justo en 99... Por eso hay cosas raras. Sí, salió un de moda. Salió un personaje en 99 en un videoclip que justamente ya lo veías, a pesar de que sus películas no te gustaban y que veías que nada se andaba metiendo mano donde no debía... Y se veía aparte su lujuria real dentro de la escena de la película... Lo ves ya de forma heroica verlo en un video de Molotov. Eres un parásito. Alfonso Sayas, o sea, ya lo ves con otros ojos al paso del tiempo. Claro. Y eso fue lo que me pasó a mí con esa imagen de Alfonso Sayas. Porque volvemos a lo mismo, ve quién es Molotov. O sea, Molotov son exactamente hijos de esta generación que hizo kitsch a gente como Sayas. Sí. Entonces, obviamente... bueno, Plastilina Mosh con Lin May. Con Lin May, exactamente. Sí. Genitalica con Paquita, la del barrio. Tienes la razón. ¿No? En paz descanse. Sí. Pero ahí está lo kitsch, ¿no? O sea, que estos personajes... Alguien también pues, metió, hablando de también paz descanse, alguien metió a Tongolele. Ajá. ¿Quién fue? Alex Sintek, ¿no? Alex Sintek también metió a Tongolele, ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea, ahí es exactamente donde se vuelve. Y por eso toda la época, pues al final, o sea, se va a acabar o va a seguir
siendo conocida como el cine de ficheras de México. Sí, sí, sí. Y por eso sí, fue tan internacional, ¿no? Sí. O sea, pues sí. Sí, pues es que era, algo o sea, es que imagínate, o sea, mientras en otros países justificaban o más bien entraban a las filmaciones de estas grandes orgías griegas o sea, ya sabes, ¿no? O sea, el como que buscar estas justificaciones para sexualizar las películas. No, sí, películas mientras francesas, los mexicanos. una película francesa donde un chavito de 12 años, o sea, se enamora de su jefa y la jefa le corresponde. O sea, es, ay, Dios mío, y creí que Alfonso Sayas estaba mal. No, no es francesa, es italiana. ¿Es italiana? Barquillo de Limón se llama. ¿Sí? ¿Quién sabe? Porque hay muchas que tienen la temática pero muy es esa similar. de la jefa. Y justamente ahorita que me acuerdo, había personajes como el famoso Porcel. Sí, claro. Estaban haciendo lo mismo que en México. Pero de verdad, no sé si es el lenguaje, no sé si es el tipo de imagen, no sé si sea que son más viejos, pero te juro que se ven peor que los mexicanos. No, porque además te digo, o sea, ya después, pues obviamente si tú lo ves, te digo, en esa cuestión de que los demás justificaban esa cuestión, y en México era así como de no manches, o sea, ¿cuál justificación? O sea, el güey llegó, le dio una nalgada y ya están copulando, ¿no? Sí, Entonces sí. así como de, pues imagínate para un francés, o sea, así de no mames, pinches mexicanos, bien fácil, güey, le dan una nalgada. Sí. Pero así, recordemos que los franceses tienen fama de que es sumamente fácil, o sea, es... Sí, de que es de que te vi, ciérrale el ojo y sí, ya. te ves, me ves, te veo y ya estamos en la habitación. Exacto, Sí. procreando. Porque justamente son de ese pensamiento libre y sin responsabilidad Sí, exacto, sí. y sin más. Pues bueno, muchachos, la pauta me la está dando esta señorita que está aquí enfrente de mí, doña Botas, que no la pueden ver ustedes, pero fíjense ya está cómo pidiendo paseo. Está, sí, mira. mira, está. Sí. Está pidiendo. No, deja el paseo, o sea, ya más bien es así como de, no manches, ya me estoy durmiendo. Y pues sí, pues al final, o sea, creo que dimos una vuelta muy general por un montón de películas, pero simplemente si uno ve las listas de esta época de películas, salieron millones, Sí, enorme. millones. Simplemente decía, no me acuerdo si Flaco Ibáñez o Inclán, que el que más películas tiene es Sayas y con como 150. No, son... Nada más Alfonso Sayas. Sí, no, son muchísimas. Sí. Más obviamente las que no pegaron, más las que obviamente eran experimentación, más las video home de los malitos. Sí, no. Más, o sea, entonces... por ejemplo, todavía el catálogo de Netflix y de Claro y de varias streameras tienen películas recientes de todos estos personajes. O sea, están tremendos. Siguen, o sea... No paran, no quieren. Muchas o sea, de estas películas de esta época están completas en ViX. Exactamente. En ViX es en donde están completas. ¿Cuál fue la primera película en México? Se supone que Bellas de Noche. ¿De estas? ¿De ficheras? Supuestamente. No, del cine. Estamos hablando del cine. El corte del listón del tren por Porfirio Díaz. Película. Pues esa. No grabación. Película. No, a ver, Los Olvidados ya es muy sesentera, ¿no? 50, sesentera, ¿no? ¿Cuál fue? No, fue en 1916 en el Teatro Peón Contreras de Mérida, Yucatán. Salió Los Libertadores de México, que fue la primera película de larga duración en la historia del cine mexicano. Vale. Wow. Buen dato. Wow. Y pues sí, de ficheras yo también estoy de acuerdo con Beto, pues sí, esa de Bellas de Noche. Porque incluso Yo me acuerdo de una muy particular. Ajá. Que se los juro que yo decía, estoy viendo bien. Era, ¿cómo se llama esta señora? Sasha Montenegro. Ok. Yo creo que vi más encuerada a Leticia Perdigón que sí. a muchas otras. Sí. Exactamente, es como dice el Escorpión Dorado, ¿no? Si a Marta Gareda, no te reconocí con ropa. Ajá, exacto, sí, exacto. Literal. Pues muchas gracias, amigos, amigas, cuéntenos su lista de películas de ficheras. Pónganse en contacto con nosotros, recuerden en todos los contactos que les va a pasar aquí mi compañero.
Claro que sí, en 30 y Cuarentones en Facebook, en 30 y 40 Podcast también como página de Facebook. Muy bien, pues esto fue todo a nombre de Rafael Martínez y un servidor Luis Alberto Cerón. Les damos las gracias y nos vemos la próxima. Y de Sharon Yandet, perdón. Adiós, vos. Adiós. Cuídense mucho. Bye. Qué pena.